Muy bienvenido, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga y esté disfrutando de la compañía familiar. El camino de la fe, que es el tema que hemos conversado durante esta semana, está centrado o nos va a orientar para que nosotros tomemos algunas directrices en relación a lo que Pablo quiere explicar y ayudarnos en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, que nuestra vida, en nuestro andar, la ley de alguna manera nos protege, por un lado, y por otro lado nos dirige a la solución que es Cristo, que es Jesús, que es el Mesías prometido. Y bajo ese concepto, entonces uno tiene que mirar los textos que vamos a mencionar durante esta conversación y que hemos conversado durante la semana. Debemos tener presente que la ley no es contraria a la promesa, que la ley no está en contra de nosotros, es algo que el Señor puso para nuestro favor. Y fíjate lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, aquí tenemos que tener claro que la ley no es contraria a la promesa. ¿Y cuál promesa? Recordemos que aquí se ha mencionado, en esta carta se ha mencionado la promesa que el Señor hizo a Abraham, ese pacto que tuvo con Abraham. Entonces, en ese sentido está tomada esta promesa. Bueno, pero la ley justamente hace llevarnos o señalarnos la necesidad de Jesús, y eso lo está ratificando Gálatas 3:21. No es contraria a la promesa. ¿Qué promesa? La promesa hecha desde todo el Antiguo Testamento mirando al Mesías, que se cumple en el Nuevo Testamento. Por eso él dice, de ninguna manera, no ninguna, porque la ley no nos puede salvar, pero sí Cristo nos puede dar un camino, una garantía hacia lo que nosotros tenemos. Incluso el Antiguo Testamento habla de este cumplimiento de leyes. Dice, por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, dice Levíticos 8:15. Se lo ratifica en Deuteronomio 6:24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Pero también tiene un resultado, fíjate, y dice, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tenemos que tener presente que Dios no se opone a sí mismo. Dios dio tanto la promesa como la ley. La ley no está reñida con la promesa. Ambas simplemente tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación general de Dios. Entonces debemos tener presente esto. No tratemos de rechazar la ley sencillamente porque yo no la puedo cumplir. Claro, yo no la puedo cumplir solo, es imposible. Yo no puedo decir yo cumplo la ley. No, es imposible para nosotros cumplir la ley. Pero la solución no es quitar la ley. Si la solución fuese tan fácil como eso, de que como yo no puedo guardar la ley, la quito, entonces no habría tenido necesidad de morir Cristo en la cruz. Porque habría sido fácil para el Señor también quitar la ley y Cristo no habría sufrido lo que sufrió. Quiere decir entonces que no era así tan sencilla la solución como la ven algunas personas. Nosotros, la ley no fue quitada. El cambio que se hizo fue diferente. Cristo cumplió la ley. Ahora yo recibo la salvación sin haber hecho absolutamente nada. Yo recibo la salvación por gracia, como un regalo, como algo que yo no puedo pagar. Y al recibirla, ahora, ¿qué hago? Me acerco a aquel que sí puede hacerlo. Me tomo de la mano del Señor y camino a su lado, y de esa manera yo puedo cumplir. El problema está que generalmente nosotros nos soltamos de la mano, ya nos sentimos grandes, ya no necesito. Es lo que sucede con el niño cuando empieza a caminar. El niño empieza a caminar y ya no le gusta andar de la mano del papá. Y se suelta de la mano, empieza a correr y se cae. Entonces, eso es lo que ha hecho la humanidad hoy día.
creemos que por haber avanzado tecnológicamente ya estamos en condiciones de soltarnos de la mano de Dios. Eso es imposible. El Señor dice, separados de mí nada podéis hacer, y esa es una realidad que tenemos que considerar. Ahora, cuando uno habla en realidad de la ley y la promesa, las dos cosas las creó, las puso, las estipuló Dios, así que difícilmente se contrapongan o se contradigan, porque la promesa es maravillosa. Todo el Antiguo Testamento esperó la promesa y llegó la promesa. Otros ahora la tenemos como cumplida, la miramos como una promesa cumplida y que ha desarrollado su plan de salvación hasta nuestros días. Pero por otro lado, la ley también se ve desde el mismo Génesis, no escrita, porque recuerda, lo vamos a ver después, no escrita, sino que está estipulada en las relaciones de las personas, los cuidados, entre cómo debe portarse uno con Dios, cómo debe actuar. Para eso estaban todas las ceremonias, los requisitos que apuntaban efectivamente a la salvación por fe y no por obra. Porque si tú eliminabas un cordero, ponías la mano, ¿qué estabas viendo? Estabas creyendo que tus pecados habían sido traspasados, pero quedaban, fíjate que interesante, porque quedaban ensuciando el santuario, el lugar santo, lo quedaban ensuciando, ¿no es cierto? Hasta que venía el día final del Yom Kippur o el día de expiación, en que sí, se borraba y salía todo y volvía a hoja cero a vivir la vida. Era una cosa muy linda. O sea, la ley estaba allí cumpliéndose y la promesa también. Bueno, tenemos que considerar que, desgraciadamente, por la interpretación equivocada de algunos pasajes, como ocurre hoy día también, se tenía una idea equivocada. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que amemos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Eso es una realidad. Desgraciadamente se ha entendido mal esto. Se piensa que esto es para salvarse. No tiene que ver con la salvación. La obediencia el Señor la exige. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que hay solamente un elemento que nos salva, nos da salvación, y eso es la sangre de Cristo. Entonces, es lo único que puede salvarnos es el sacrificio de Cristo. Pero nosotros tenemos que también tener presente que la ley es eterna y no podemos transgredirla. No. ¿Y cómo puedo lograrlo? Para mí es imposible, Señor. Bueno, fíjate, dijimos que el Señor podría haber quitado la ley. ¿Y por qué no quitó el árbol cuando Eva pecó? Podía haberlo cambiado y aquí no ha pasado nada. No es así tan sencilla la salvación, o la solución, quiero decir. Seguimos conversando el camino de la fe. Vamos a ver un concepto que es complicado de improviso a primera vista leerlo, pero vamos a ver que tiene algunas aplicaciones muy lindas, muy preciosas para nosotros. Gálatas capítulo 3:22 lo hemos leído. Dice que más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, confinados bajo la ley, dice en nuestra palabra, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cómo entendemos este texto, confinados bajo la ley? Es interesante, y lo explicamos durante la semana, el estar bajo la ley o bajo la gracia. No, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Aquel que trata de cumplir la ley es porque está bajo la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tenemos que entender esto. El estar bajo la gracia significa haber recibido el perdón de Dios, que es un perdón gratuito. No tuvimos que pagar nada, no tuvimos que hacer absolutamente nada. Yo cometí pecado, se me perdonó el pecado y yo estoy bajo la gracia, porque por gracia soy salvo. Entonces, pero yo ahora tengo que caminar en esa gracia. Para poder caminar en esa gracia yo tengo que tomarme de la mano del Señor, como lo dijimos anteriormente, y debo caminar a su lado. Pero de pronto yo me suelto de la mano del Señor y hago mi voluntad. Y al hacer mi voluntad, generalmente esto me lleva también a cometer pecado. Cuando cometo pecado, la ley me cae encima. Ya no estoy bajo la gracia, yo ahora estoy bajo la ley.
porque la ley me condena. Y la ley, al condenarme, tengo solamente una solución. Recordemos, la finalidad o el objetivo de la ley es llevarme a Cristo. Cuando yo veo que estoy condenado a muerte, yo necesito un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Yo voy y pido perdón al Señor, el Señor perdona mis pecados, no tengo que hacer ningún sacrificio, absolutamente nada, el Señor me perdona. Si yo le pido perdón y soy sincero al hacerlo, el Señor me dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora quedo bajo la gracia, y esa gracia yo tengo que conservarla en mí como sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces yo tengo que acercarme al Señor y, como dijimos, también debo seguir a su lado. Ahora el texto que se lee acá, ¿no es cierto?, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, y luego el 23 dice, pero antes que viniese la fe. O sea, ahí hay una referencia a Jesús, no a la fe del cristiano, porque menciona incluso antes el texto para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa que se le hizo a Abraham, que se le hizo a Jacob, a todos los patriarcas, la promesa que se le hizo a Enoc, a todos, a toda la gente, se cumple en Cristo, porque ya no estamos confinados bajo la ley. Claro, porque Cristo hizo abiertas las puertas para que el pecador fuese salvo, pero un momento, ahí tenemos que andar en concordancia con lo que es estar bajo la tutela, la dirección de Jesús, y no estamos encerrados en aquella fe antigua, ¿no es cierto?, sino que estamos encerrados o abiertos a una fe que es nueva, revelada en Jesucristo, que vino a mostrarnos cómo era realmente el andar con Jesús. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Interesante esto de Romanos, porque el pecado en realidad no nos va a pasar a llevar. Si no estamos con Cristo, sí, y nos va a destruir, y lo que Satanás quiere es destruirnos en realidad, y nos busca la manera de llevarnos allí con cosas agradables, que son simples, pero luego nos pone la trampa. Si no, bajo la gracia. Y qué lindo que estamos bajo la gracia. Y los antiguos estaban bajo la gracia. Todos estamos bajo la gracia, porque el Cordero no salvaba, pero sí el símbolo que era Jesucristo sí salvaba por fe en ese Cordero. Y otro término que él menciona acá en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Volvemos a la idea que habíamos conversado, ¿para qué sirve la ley? Bueno, aquí podríamos ver que cuando habla de la ley podríamos hablar de las dos leyes, tanto la ley ceremonial como la ley de los 10 mandamientos. Bueno, por causa de los pecados, el Señor, por ejemplo, si pensamos en la ley ceremonial, recordemos que el Señor estableció ahí en el desierto, tal como fue dado en el Sinaí también cuando estaba en el desierto, la ley de los 10 mandamientos. Pero la ley ceremonial fue dada allí como una forma de enseñarles cómo funcionaba esto de la salvación. Ellos tenían que seguir una serie de ritos que les enseñaba en forma práctica, como una lección objetiva, le enseñaba cómo él obtenía la salvación. Y toda la salvación se obtenía por gracia y por fe. Porque ellos cuando cometían un pecado y llevaban un cordero ante el sacerdote ahí en el santuario, en el santuario que tenían construido en el desierto, cuando llevaban el cordero, como tú lo dijiste anteriormente, ponía las manos en su cabeza, confesaba el pecado, y el pecado simbólicamente pasaba al cordero. Y como pasaba el cordero debía morir. La ley exigía la muerte del pecador. En este caso, el cordero moría. El cordero no tenía ninguna culpa, pero el cordero moría en lugar del culpable. Y ese cordero estaba simbolizando a Cristo. Había todo un simbolismo ahí interesante. Cuando uno entraba al santuario, se encontraba con los panes de la proposición. Ahí estaba el pan que descendió del cielo, que estaba simbolizando a Cristo. En el altar del incienso encontramos los méritos de Cristo. En el candelabro de los 7 brazos encontramos la luz del mundo, que es Cristo. En fin,
Entonces, todo eso era lo que les enseñaba a ese Salvador que vendría. Entonces, ahora, era por fe. Claro, por fe. Fíjate que hay un detalle ahí que uno debería pensar. Cuando el pecador, Sí. porque la ley le muestra el pecador llevaba al cordero, luego ¿qué pasaba con él? Su pecado era perdonado, Sí. por fe era absuelto, ¿y qué hacía después? Si uno sigue la línea, incluso en el santuario había un cordero de tarde y de mañana todos los días y por siempre. O sea, siempre se estaba haciendo expiación por el pecado. ¿Por qué? Porque siempre la tendencia nuestra es ir a cometer pecado y debemos estar siempre confesándonos a Dios, acercándonos a Él. Y cuando alguien dice estamos sobre la gracia y ahora no nos culpa de ningún pecado, cuidado, porque eso es justificarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras. Por eso es que Pablo habla en Romanos, y usted léalo, no tenemos mucho tiempo, pero dice, ¿qué ventaja tiene el judío? El judío tenía muchas ventajas porque se sabía la ley, se sabía la Torá, se sabía todos los principios. En cambio el gentil lo estaba aprendiendo recién, pero lo estaba aceptando, y los invita a nosotros también a aceptar estos lindos principios de salvación, puntualmente esta ley moral que dejó el Señor para que nos cuidemos y seamos felices entre nosotros y con el Señor. La ley ya hemos visto que es nuestra guarda, nuestra protección, pero también fíjate que Pablo hablándolo a los Gálatas, en versículo 24, 3:24, dice, pero de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora, si Pablo dice aquí que la ley ha sido nuestro ayo, ¿cómo podríamos pensar que él está hablando acerca de la extinción o de la eliminación de la ley en alguno de los textos anteriores o posteriores? Porque si es el ayo, si es el protector, si es el guardián, si es el que nos orienta, si es la que nos toma y nos lleva a Cristo, ¿qué haríamos sin esa ley? Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Exacto. Ahora fíjate, esto está en total concordancia con un texto que hemos ya mencionado en varias oportunidades. Es aquel que dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, la finalidad o objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Eso es lo que está expresando aquí Pablo precisamente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, dice, a continuación dice que venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque nosotros con nuestra fe creemos en Cristo y es el Señor el que hace aquello que nosotros no podemos hacer, pero debemos reconocer la importancia que tiene la ley. Ahora, nosotros nunca hemos dicho que nos salvamos guardando la ley. No, la ley no salva a nadie, la ley muestra el pecado. Quien salva es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tenerlo claro, pero no por eso no vamos a dejar de lado la ley. La ley es eterna, lo dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Aquí se dan algunas cosas bien interesantes, porque cuando se habla de tutor, de ayo, de guía, y uno toma el ejemplo que Pablo está tomando de la vida real, de cómo había una persona que guiaba a un niño. El paidagogos. Claro, pero ese que guiaba a ese niño, ¿no es cierto?, la persona lo elegía muy bien y era responsable de los actos morales, porque tenía que enseñárselo, de que rindiera en el colegio, porque tenía que preocuparse que hiciera las tareas, todo, lo llevaba a todas partes. Pero él iba creciendo, hasta llegar a una estatura madura en que entre los 25, 24 años ya no tenía necesidad de ayo. Entonces alguien podría decir, ¿se fija? Ahí quedamos sin ley, porque ahora ya no. Cuidado con algunas interpretaciones de lo que ayuda a entender la Biblia, que la compliquemos más, porque la verdad es que nunca vamos a estar sin necesidad de la ley, porque siempre tenemos tendencia al pecado y la ley nos va a mostrar, nos va a conducir a Jesús. Bueno, tenemos que decir que la descripción de Pablo de la ley como un pedagogo
clasifica aún más su comprensión del papel de la ley. La ley fue añadida para señalar el pecado y proveer instrucción, recordemos. La ley señala el pecado, pero yo soy incapaz ahora de cumplir los requerimientos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice el que comete pecado debe morir. Ahora, yo tengo dos posibilidades. O acepto el sacrificio de Cristo en mi lugar, lo acepto por fe, y eso me salva porque Cristo pagó por mis pecados, o sencillamente no acepto a Cristo y en ese caso yo tengo que morir por mis pecados, una muerte eterna. Interesante porque para el creyente se abre una puerta maravillosa de salvación, no de restricción. Incluso Pablo le habla a los Romanos, capítulo 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y eso es cierto, porque Cristo pagó la deuda del pecado, pero ¿qué pecado? El pecado pasado, y también el que va a venir siempre y cuando yo lo confiese, porque él agrega diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, creo que debemos tener cuidado cuando dijiste los pecados que voy a cometer, pero aquellos pecados que los cometo, pero no premeditadamente, porque piensa tú, si yo peco y me doy cuenta y pido perdón, se me perdona el pecado, pero yo digo, yo no puedo hacer nada y continúe pecando conscientemente ahora lo hago conscientemente, total yo tengo la solución a la mano. Yo cometo el pecado, el Espíritu Santo me ha tocado el corazón antes de cometerlo, y el Espíritu Santo me dice, cuidado, ¿dónde vas? Entonces yo digo, total, yo después me arrepiento, cometo el pecado solamente. Ahí estoy jugando con la misericordia de Dios. Y creo que ahí tengo que tener mucho cuidado porque me he puesto en un terreno bastante peligroso. Dice el texto de Romanos 1, el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, que es la salvación, la vida eterna, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, a nuestro mismo nivel de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Cristo vino como ser humano, como una persona, a mostrarnos que verdaderamente la ley se puede cumplir de acuerdo a los parámetros que Él actuó, como Él vivió. Ahora, fíjate lo que dice. ¿Y te acuerdas tú que Romano dice, y hijitos míos, si alguno hubiere pecado? Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claro que sí. O sea, nos muestra una salida también a los casos más difíciles. Ahí en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una realidad. No hay condenación para aquel que está en Cristo. Para que se cumpliese, ¿no es cierto?, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, con esa tendencia al pecado, sino conforme al Espíritu, con esa conducta de hacer las obras que el Espíritu nos indica. Interesante que Pablo, si está haciendo alusión a estas maneras de vida, estos lineamientos de vida, entonces él no puede estar en contra de la ley. Como cuando usted dice, yo estoy bajo la gracia, ahora estoy libre de pecado, no hable entonces de buscar un perdón de pecados. ¿Por qué los predicadores entonces que toman este concepto dicen que hay que arrepentirse? ¿Cuál concepto? El concepto de no pecado, porque ya estoy bajo la gracia. Yeah. Entonces, es una contradicción. Pablo nunca ha dicho que la ley no existe, pero sí es el camino de la fe hacia llevarnos a Jesús. Mientras la ley actúa como salvaguarda y administradora de disciplina, nos señala a Cristo. Al someternos a la voluntad del Padre, Cristo cumple los requisitos de la ley. Al vivir su vida, le permitimos a Dios que escriba la ley en nuestro corazón. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite.